Eso. Bien, ¿cómo observamos este recorrido? No observándolo en el tiempo, sino que tratando de entender cuáles son sus fundamentos. Cómo ir del estallido a la nueva constitución, eh, tratando de entender cómo la síntesis de estos dos elementos y de algunos más probablemente van a ir configurando las primeras configuraciones de lo que sea el futuro de Chile. Eh, y esas configuraciones probablemente no están solo en las decisiones importantísimas que se van a tomar respecto a cada una de las dimensiones de lo social que se van a determinar, si se puede, en la Constitución. Las constituciones pueden convertirse en letra muerta también, hay que decirlo y siempre hay que tenerlo en cuenta. Eh, entonces, ahí necesitamos una búsqueda de ciertos elementos de profundidad para entender qué y cómo se está fraguando este futuro que está por venir. A ver, partamos bien al principio. Lo que entendemos como esfera política es un resultado de sorprendente complejidad. Deriva de un proceso que se denomina en las ciencias sociales secularización, donde las ataduras con la moral e incluso con el derecho se logran romper. O sea, la política logra ir rompiendo con otros elementos determinadas ataduras y configura un mundo propio. Al comienzo eso no existió nunca, porque durante muchísimos años, pero muchísimos años, estamos hablando esto es un fenómeno muy reciente, no había diferenciación cultural al principio, y todo estaba en el ámbito de la religión abarcaba todo. Cuando uno iba al teatro griego, no iba al teatro griego, no iba al teatro, iba a un rito fundamental de la vida social y religiosa, iba a relacionarse con los dioses y con los seres humanos al mismo tiempo. En el foro, en el teatro griego, siempre estaba la totalidad de la población de la ciudad, la totalidad, no faltaba nadie, la ciudad quedaba vacía, estaban todos juntos. Religión, religare significa religión, volver a unir, volver a juntar, integración social. Bueno, la esfera política es un fenómeno moderno, que empieza a configurarse antes de la modernidad, que hay algunos que comprenden que la historia va mostrando este proceso de especialización, digámoslo así, como Maquiavelo, que entiende que este proceso de especialización se ha ido desarrollando y que hay una cosa que tiene que ver con el ejercicio del poder que está distante, bastante distante de tener una atadura moral. Las sociedades anteriores a esta visión moderna son sociedades que se denominan encantadas, y las sociedades seculares habitan en el desencantamiento del mundo. El encantamiento se define como la creencia de que hay más en el mundo que lo estrictamente material, visible y científicamente explicable, lo que equivale a decir que de acuerdo con esta conciencia encantada, la razón nunca podrá alcanzar para dar cuenta de lo existente. Por otro lado, en lo que respecta a la racionalización, de acuerdo a Jürgen Habermas, Weber llama racionalización a toda ampliación del saber empírico, de la capacidad de predicción y del dominio instrumental y organizativo sobre los procesos empíricos. Y añade que con la ciencia moderna los procesos de este tipo se tornan reflexivos y pueden quedar además institucionalizados en el subsistema social llamado ciencia. Es un logro entonces metódico de un fin práctico y rigurosamente determinado por medio del cálculo, y significa un progresivo dominio teórico de la realidad a través de conceptos cada vez más abstractos y cada vez más precisos. El mundo encantado tiene a su favor el hecho de que supera la problemática de la confrontación de los ideales éticos y permite entonces el encantamiento darle sentido al sinsentido. Y fundamentalmente, es fundamental en este proceso que el mundo se convierte en un todo ordenado gracias al encantamiento, donde el sufrimiento, por ejemplo, o la riqueza son justificados en el marco de esta creencia.
El gran problema sociológico respecto a la configuración del pensamiento religioso más organizado es lo que Max Weber llama el problema de la teodicea, y como dice su esposa Marianne Weber en sus escritos, al respecto dice: los sentimientos y experiencias religiosas son tratados intelectualmente. El proceso de racionalización disuelve las nociones mágicas y cada vez más desencanta el mundo dejándolo sin Dios. La religión cambia de magia a doctrina. Y tras la desintegración de la imagen primitiva del mundo, aparecen dos tendencias. Una tendencia al dominio racional y una tendencia hacia la experiencia mística. Se separan en el fondo, no hay forma de integrarlas. Y por tanto, desaparece el problema de la teodicea. ¿Cuál es el problema de la teodicea? Vamos a ir viendo. Las sociedades primitivas tienen que resolver siempre el problema de la teodicea o la paradoja de la creación. ¿Cuál es la paradoja de la creación? Estoy usando aquí el cuadro del Bosco para representarlo. Aquí tenemos en el panel izquierdo de este tríptico el momento del paraíso. El momento del paraíso es el momento justo posterior a la creación. Entonces, hay un problema que siempre hay que resolver. ¿Cómo ha sido posible que un Dios perfecto, un Dios todopoderoso y perfecto, un creador que no tiene posibilidad de error, haya creado un mundo imperfecto? La solución de algunas religiones, por ejemplo el judaísmo, es una solución donde no está lo humano presente. Eh, la configuración de la materia, la creación de la materia en el proceso de creación es la caída, supone la caída, y la caída material es una caída moral también. Todo va a quedar manchado por el hecho de que lo que iban a ser las esferas perfectas y que no iban a ser materiales, se dañan, se destruyen, se rompen y por tanto se transforman en materia. En el caso del cristianismo hay una versión completamente diferente. Allí hay un problema moral, propiamente tal. Es decir, Dios ha creado un mundo perfecto, pero ha puesto sobre la mesa la problemática de la moral, la problemática ética. Y esa problemática significa que existe la posibilidad, abre la puerta a la imperfección, a la suciedad, a la oscuridad. Por eso el panel de la izquierda del Bosco, que es el panel, insisto, del paraíso, no es solo paraíso. En la parte de abajo, un gatito se está llevando un ratón, se lo está comiendo, y está lleno de toda clase de bichitos horribles y espantosos que salen de un agua negra y turbia. E incluso en las aguas cristalinas del fondo, entre medio, hay un búho, una lechuza, en medio de esta configuración, de esta creación, adentro hay un búho, que claro, que tiene muchas virtudes, significa conocimiento, significa muchas cosas, pero también conecta con un lado mucho más oscuro. Eh, y además está el, la posibilidad entonces del pecado. Están aquí, en esta creación, eh, puestos sobre la mesa los elementos para que llegue el pecado. Pero también están los elementos mágicos y formidables. Hay un unicornio allá al fondo, o sea, está todo bien. Pero resulta que pero ya se abrió la puerta. La puerta está abierta a partir de toda esta oscuridad que hay abajo y aquí en el centro. Y esa oscuridad va a crear en el fondo el mundo del otro lado, que es el mundo del infierno. ¿Ya? Eh, Fundamentalmente vinculado al dinero, a una sexualidad desbordada y abusiva. Aquí hay muchas escenas de abuso sexual, literalmente, eh, y también a las artes, a las ciudades, a los conflictos, en fin, todo eso. Y después está la síntesis, ¿no? Pero este es el problema de la teodicea. ¿Cómo fue que Dios creó un mundo imperfecto y malvado si es perfecto, todopoderoso y bueno? Bueno, entonces
la solución del cristianismo es gravosa para el ser humano. La culpa fue nuestra. La sociedad moderna debe resolver un problema equivalente. La paradoja ante las contradicciones entre la creación del poder institucional y la configuración del poder material. El poder institucional es un poder que deriva de sí mismo, que se relaciona consigo mismo, que, que pretende claridad, contundencia, perfección. Sigue un protocolo, sigue las condiciones están claramente definidas por un funcionamiento que ojalá haya respetado cada una de las instancias, y por tanto entonces ese poder institucional nos permite avanzar hacia donde queremos ir de la manera más sinuosa, menos conflictiva, menos dura. De alguna manera, el poder institucional nos pretende retrotraer, pero en forma de configuración estatal, al momento del paraíso. Nos viene a decir, aquí hay una ley sagrada que tú tienes que cumplir. Aquí, como en el Bosco, hay un Cristo andrógino que no es ni hombre ni mujer, que nos está diciendo, sigan la huella de lo que corresponde, la huella del bien, de lo que es correcto realizar. Bueno, ese es el camino de las instituciones. Ese es diría Pierre Bourdieu, su ilusio, ¿no? Su juego, su deseo y su ley. En eso se fundamenta su ley. Bueno, pero el problema es que siempre hay una tensión, y por qué no decirlo, peor aún, una paradoja entre el poder institucional y la configuración del poder material. Porque el poder material, y no en vano aquí estamos en la Cosa Nostra, el poder material tiene que ver con las 50 leyes del poder. Y las 50 leyes del poder nos enseñan que para resolver el, el problema que ayer Felipe nos mostraba, el problema de Mateo, a quien tiene más, tendrá más, y quien tenga menos, tendrá menos. Ese problema lo viene a resolver la configuración del poder material. Alguien que va y dice, de la manera que sea, por las buenas o por las malas, romperemos la configuración existente, no seguirá concentrando más el que tiene más, no seguirá llevándose lo de menos el que tiene menos. En Mateo eso tiene un significado. El que ha ido por el buen camino, mejor camino tendrá todavía. Y el que ha ido por el mal camino, más caerá. Pero eso, llevado a la sociedad en todas sus formas, se convierte en una cosa muy terrorífica, y en la política ni hablar, que significa asimetrías de poder, desigualdad. Entonces, la sociedad moderna debe resolver este problema, este es su teodicea. ¿Cómo creo un poder institucional que sea capaz de canalizar el poder material, y cómo tengo un poder material que no resulte disruptivo al poder institucional? Esa es la problemática. El estallido social rearticula el problema histórico. Se ha creado dignidad y civilización desde la violencia. Legitimidad desde el horror. Escuchen bien esto. El poder material, el estallido social, rearticula el problema porque se ha creado algo bueno, la dignidad, y se ha reivindicado algo bueno, la civilización, los derechos de las personas, la igualdad, desde la violencia. Faltaba legitimidad. La palabra legitimidad es una palabra fantástica, inventada, cómo no, desde las doctrinas de la Iglesia, creadas en una palabra medieval para referir a aquello que está adecuado a un orden. Adecuado a un orden se entiende a un orden bueno. Bueno, aquí se ha creado legitimidad desde el horror. Las banderas chilenas no solo eran las banderas chilenas, también eran las banderas negras.
la sensación de estar presente, la sensación simbólica y material, de estar presente a cuerpos talados, a ojos perdidos, a sangre, es algo que no olvidamos. Pero en ese acto profundamente incómodo se ha creado dignidad. En ese acto profundamente incómodo se logra civilización, se logra llegar a la constitución más civilizada de la historia de Chile. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos nuestra propia teodicea? No sabemos qué hacer. Y lo quiero decir con claridad, esta es mi impresión. Como sociedad no sabemos qué hacer. Es el conflicto, este es el conflicto que está detrás entre esta distinción que a mí me encantó. Normalmente no me encantan las cosas que escribe José Joaquín Brunner, lo encuentro muy brillante, siempre lo he encontrado brillante, pero normalmente no me encantan. Pero esta me encantó, que es la distinción entre octubristas y noviembristas, entre los que creen en el estallido y los que creen en el acuerdo constituyente. Y por supuesto, todos tenemos la ilusión de que no haya problema de la teodicea y que octubristas y noviembristas encuentren en alguna clase de nombre imposible, en un mes que no existe, la síntesis. Pero sabemos que no, o es probable que no. Quedamos entonces en una posición imposible de resolver, pero sustantiva a la vez. La hemos llamado una oportunidad, pero es también una situación donde la utopía y el horror están juntos. Vivimos en una sociedad desde el estallido, desde el mismo estallido, desde el día siguiente del estallido, estamos en la utopía y estamos en la sensación de un mundo zombie. Ambas cosas nos acompañan. Cuando Marco iba explicando las distintas líneas de trabajo que considera esenciales, nos decía toda la utopía. Y cuando nos hablaba de los riesgos, nos mostraba el horror, pero además se quedaba corto. El horror es mucho peor, porque pase lo que pase, cualquier horror que pase, la culpa será nuestra, de los octubristas y de los noviembristas. Los octubristas le echan la culpa a los noviembristas y los noviembristas a los octubristas, pero la culpa será, entre comillas, del apruebo. ¿Eh? Todo el horror que ocurra. Y de alguna manera se rompe entonces la comodidad de la alteridad. La alteridad es muy negativa, es muy desagradable, te vuelve débil, te vuelve muchas cosas, pero no te hace responsable del mal. Y los seres humanos somos seres morales, por lo tanto hacerse cargo del mal es muy difícil. Nuestra única respuesta en este momento es dar, recibir y devolver. O sea, volvemos al inicio de cualquier sociedad, al primer gesto, a la primera ley, al problema del don. Estamos con Marcel Mauss, al principio. Entonces estamos buscando una salida ética. Estamos concentradísimos en una salida ética. Por eso en la encuesta de la Cosa Nostra nos aparece que un 25% de la explicación de los votos están en la ética. Y cuando hagamos la nueva encuesta, puedo apostar que va a salir un poco más al menos. Porque la caída de Sichel nos va a explicar también parte de aquello. Entonces, la problemática ética es hoy día esencial. Y la problemática ética significa que estamos al principio, no que hemos llegado a la versión superior. Estamos al principio, hemos retrocedido. Ahora, esa es otra paradoja de los procesos refundacionales.
El proceso refundacional te invita a ir hacia el cero para construir un futuro en un número muy gigante, en un número que no habías accedido nunca. Si estabas en el 700, tú quieres llegar al 1000, pero tienes que ir al cero. Entonces siempre es muy complejo, no es muy estimulante. Quiero mostrarles una escena. Gabriel, en el 2013, y después de haber ganado una primera presidencial al candidato de RN, Andrés Salamán, el candidato de la UDI, Pablo Longueira, abandonó la campaña afectado por una fulgurante depresión. Hasta ese momento no sabíamos los chilenos de esta enfermedad de Longueira. Tengo la impresión que debiéramos tener acceso a una información completa sobre las enfermedades que puedan afectar a candidatos que se están postulando a la presidencia y que puedan tener un efecto en el ejercicio del poder máximo de la nación. Usted abandonó en un momento el trabajo parlamentario porque presentó un trastorno obsesivo compulsivo y su convalecencia se prolongó por 4 semanas. Este trastorno obsesivo compulsivo, TOC, se caracteriza por un patrón de pensamientos y obsesiones que provocan comportamientos repetitivos o compulsiones. Estas compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. El TOC, que suele considerarse un trastorno de por vida, puede tener síntomas de leves a moderados o ser tan graves y prolongados que se vuelven incapacitantes. Si se experimentan situaciones traumáticas o estresantes, los riesgos pueden aumentar. Quisiera saber cuál es su actual condición de salud, cuál es la evolución de esta enfermedad en su caso y qué opinan los médicos tratantes respecto a lo que podría ocurrir frente a determinadas situaciones de estrés máximo. Muchas gracias por la pregunta, Santiago. Es un tema delicado, pero creo que por el cargo al que estamos aspirando corresponde también ser sujeto al escrutinio público. Yo, como tú bien dices, el año 2018 estuve internado de manera voluntaria en el Hospital Horvitz de la Universidad de Chile, que queda en Independencia, con el objetivo de poder estabilizar un trastorno obsesivo compulsivo del cual fui diagnosticado cerca de los 12 años, pero que en ese momento se había vuelto no invalidante, pero sí me dificultaba ciertas actividades de la vida cotidiana. Quienes han tenido TOC en algún momento de su vida podrán entender: escribir, caminar, leer en particular, o pensamientos que hacían muy difícil o generaba una angustia que era una carga mayor en la cotidianidad. Afortunadamente, a diferencia de la gran mayoría de los chilenos, tuve la oportunidad de tener tratamiento. Hoy día 1/3 de los chilenos padece de alguna enfermedad vinculada a la salud mental y solo un 20% de ellos o ellas tiene tratamiento. Esto se va a ver agravado producto de la crisis de la pandemia. Y por lo tanto, nosotros hemos propuesto un mayor financiamiento para poder avanzar desde el 1,9% de presupuesto que hoy día hay en salud para la salud mental a un 15 o 18% que son los estándares internacionales. No quiero contestar la pregunta: ¿cómo estoy yo? Yo hoy día estoy bien, estoy con tratamiento permanente. Esto es una enfermedad que no se pasa. Y estoy con medicamentos que pueden ser, no recuerdo el nombre exactamente en este momento, pero los puedo hacer públicos sin problemas, con 4 dosis diarias y monitoreado permanentemente y con una carga mucho menor que me ha cambiado para bien la calidad de vida. En caso de estrés extremo, ¿qué te han dicho los médicos? ¿Qué puede pasar? ¿Tú puedes enfrentar casos de estrés? Te lo pregunto esto porque realmente eres diputado, pero puedes ser presidente de la República. Y no creo que sea comparable con lo que ocurrió con Longueira, pero realmente hay momentos de grave crisis en el ejercicio del poder. Por eso que me permito preguntarte y afrontar seguramente la molestia de algunas personas, pero creo que en todos los países del mundo es casi una obligación hacer un escrutinio sobre la salud mental de las personas que aspiran a ejercer el poder. Santiago,
Yo no me siento incómodo con la pregunta, de hecho te la agradezco, porque creo que es bueno que en Chile se hable de salud mental. La salud mental ha estado muy estigmatizada y muchas veces es una procesión que se termina llevando por dentro, porque como no se ve, tú no tienes un hueso quebrado o algo sangrante o un examen que te diga exactamente qué es lo que sucede o dónde está el problema. La verdad es que muchas veces genera una cantidad de prejuicios que además se utilizan como insultos. No seas bipolar, no seas loco, no seas histérica, no seas lo que sea. Y con eso tenemos que terminar, así que debatamos de esto es tremendamente importante. Yo me he enfrentado a situaciones de alto estrés, en particular desde desde octubre del año pasado. Yo creo que todo el país vivió situaciones de mucho estrés y esperanza también. Y hoy día una campaña presidencial que es dura, que es intensa, que no para, que tiene ataques permanentes, pero también muchos buenos momentos. Es una campaña difícil, pero estoy bien, estoy contento, estoy esperanzado y creo que la vamos a sacar adelante. Permítanme, vamos a seguir con la presentación, pero permítanme este punto. Podríamos estar 4 horas con... Es un muy buen momento el que sacaste, mirado en retrospectiva además. Sí, es un muy buen momento. Porque quiero decir lo siguiente. Yo sé lo que ustedes piensan. La pregunta de Santiago Pavlovich es periodísticamente impecable. Impecable. No lo hace siempre Santiago Pavlovich. Hace poco hizo un reportaje, y lo digo como víctima, porque me entrevistó en la casa de Darío. Fuiste víctima. ¿Ya? Sí. Largamente, para seleccionar unos pedazos que eran, pero ya una vergüenza. O sea, yo lo conozco, tengo buena relación con él, tenemos una persona en común que ha significado que hemos estado juntos en eventos, en cosas, y la verdad es que lo que hizo yo lo encuentro despreciable en ese reportaje. Pero la pregunta que hace aquí es perfectamente pertinente. Y quiero ir más lejos. Esa pregunta y la respuesta de Gabriel Boric en cualquier otra elección, en otro momento de la historia, en cualquier país, lo habría destruido la pregunta y la respuesta. Ojo, la pregunta por sí sola, porque la pregunta plantea un problema cierto. Ya, y a ustedes le avisan, voy a exagerar, ya, le avisan que Argentina cruzó un buque, cruzó la frontera en la zona de Magallanes, que además le compromete afectivamente. El trastorno obsesivo compulsivo es muy complejo. Tiene síndromes asociados. Produce un famoso síndrome que se llama el síndrome del trabajo lento. Gente que avanza muy lento en las tareas porque hace 4, 5, 6 ritos intermedios para cumplir la tarea. Tienen que escribir algo, pero primero antes de escribirlo en el Word, lo escriben en un Excel y después lo traspasa a un PowerPoint para ordenar las ideas y después entonces lo traspasa y se demora un montón. Bueno, les quiero decir, nadie en el mundo quiere un presidente, una presidenta con problemas de salud mental. Cuando a Michelle Bachelet, un incisivo y malévolo periodista del medio, ¿ya?, señaló que tenía problemas, que a las 3 de la tarde básicamente se iba para la casa empastillada y sin capacidad operativa, ¿ya? Y que además parecía que la combinación era un problema con el cóctel, digamos, que podía ser las pastillas, pero además el añadido de alcohol, el griterío político fue gigantesco, porque se estaba insinuando entonces una problemática mental de Michelle Bachelet. Aquí no se está insinuando nada. Esto lo dijo Gabriel Boric en su momento. Me interné y aquí además cuenta en qué centro médico, o sea, perfectamente transparente, está perfecto. Pero hay un pequeño detalle. Ustedes vieron la cara que tenía Jadwe, ¿no? Cuando hace la pregunta. Jadwe no podía evitar que se le viera la sonrisa, porque en el código tradicional de cualquier político es como, listo, se dijo lo impronunciable y está muerto.
Él necesitaba que en algún momento de la elección se dijera. ¿Y saben lo que pasó? A nadie le importó. A nadie le importó. Todavía hoy resuenan como un horror las denuncias de que Allende era borrachito. Todavía hoy. Y se considera que eso fue fundamental para destruir su imagen y fundamentar entre esas y otros elementos las acciones en su contra, su incompetencia. Bueno, eso es lo interesante. Lo interesante es que no pasó nada. No solo no pasó nada. Cuando este debate ocurrió, Gabriel Boric, hasta donde se sabe, estaba perdiendo con ostensible claridad. Luego de esto, no digo por esto, porque no creo que haya sido por esto, pero luego de esto, subió como la espuma. Eso nos señala una condición de época muy particular. Una condición de época muy importante, donde además nadie se ha atrevido a volver a decirlo. Todos entienden, por mero olfato, todos los otros candidatos entienden que le pueden decir de todo, que le pueden decir que no tiene el título, que le pueden decir que no tiene experiencia, que le pueden decir muchas cosas, pero que no le pueden decir que tiene TOC. Y no le pueden decir que hay un riesgo en eso. Entonces, eso es muy, muy interesante y vamos a tratar entonces de ver por qué. En un clima normal, entonces decimos, la escena habría destruido a Gabriel Boric. Pero no ocurrió. Es que estamos pasando una temporada en la moral. Nuestra política debe construir un mundo nuevo y estamos temerosos de un pecado original. Queremos que el mundo sea perfecta y totalmente ético. ¿Por qué? Para entender esto tenemos que meternos de nuevo en la problemática del malestar. Tenemos que ir a visitar de nuevo ese viejo amigo que nos tiene atrapados en tratar de entender sus dinámicas. No voy a hacer, ya hicimos una masterclass al respecto, pero voy a sacar algunos elementos que me parecen importantes de señalar. En general, cuando uno mira la literatura sobre malestar, en realidad es una literatura más bien, me gusta hacer la distinción, sobre descontento social. Es decir, son los síntomas que generan el aumento de la probabilidad de una disrupción. Es la condición de una subjetividad en un colectivo. Pero el malestar social es eso y algo más. Es una energía social que, entendiendo las variables de superficie, va a movilizar estructuras arcaicas de la sociedad y va a cuestionar la dimensión de lo sagrado o va a reivindicar la dimensión de lo sagrado. Cuando Juan Sutil dijo que las AFP eran sagradas, dijo algo cierto en otra época. Todos sabíamos que las AFP eran malas, pero eran sagradas, y como tal no se las podía tocar. El malestar cuestiona la dimensión de lo sagrado, lo modifica y produce entonces la posibilidad de impugnar esa sacralidad. El malestar, decíamos en las presentaciones que hemos hecho sobre el tema, es una especie de fórmula de la teoría de la relatividad donde tenemos por un lado la carencia, que es básicamente la deficiencia en mi estructura de capitales, la sensación de desposesión, de que otros se llevan lo que es mío, la sensación de injusticia y la ausencia de bienes de salvación, la sensación de que no tengo bienes que por pequeños que sean una señal de que me voy a salvar. Y eso, añadido a la magnitud de las transformaciones, hay transformaciones muy grandes, el malestar, aunque sean transformaciones buenas, la transformación muy grande produce muchos fenómenos de desacople, de un efecto que se conoce como el efecto de histéresis, que es parecido a la histeria, pero es fenómeno social, que es como estar desajustado. Es como estar en un país que ustedes no entienden absolutamente nada de ese país,
Eso es muy desagradable y es un efecto de histéresis. Cuando se te transforma el mundo alrededor, se produce ese mismo efecto. Y por otro lado, la velocidad de los procesos. Si la velocidad del proceso es muy elevada, también el malestar arrecia porque hace que la magnitud de la transformación no solo sea grande, sino que además sea rápida y tu nivel de adaptabilidad se reduce un montón. En el debate chileno sobre el malestar, a propósito de lo que conversábamos ayer, a partir de la presentación que hizo Felipe y a partir de un planteamiento que hizo, de hecho, Claudia Dides mientras estábamos en la conversación, claro, el informe del PNUD viene a decirnos básicamente estas tres cosas. Hay un fracaso, hay problemas en las políticas gubernamentales, hay debilidad del capital social y hay sobrecarga de incertidumbre subjetiva. Estos son los elementos que surgen en el informe del PNUD del 98. Esto es lo que se llama el malestar difuso que se describe por entonces. Entonces, eso es lo que aparece primero. Después aparece la desigualdad económica como una problemática que debe ser incorporada en esta ecuación y que no había sido suficientemente articulada porque había sido un estudio, el informe del PNUD, un estudio sobre la subjetividad. Por otro lado, la tesis que también se manifestó ayer, la idea de las nuevas clases medias, la diferenciación cultural, la fragilidad posicional y los elementos asociados a la frustración con la transición, elementos políticos. Este va a ser como el marco general de la discusión académica hasta el movimiento estudiantil y un poquitito después. Pero con el tiempo, después del proceso de 2011, se empiezan a sumar estos otros elementos. La problemática de una sociedad de consumo, con una economía financiarizada y con alto cambio tecnológico que producen una tendencia, comprenderemos, fetichista disruptiva. Entre la sociedad de consumo y la velocidad del cambio tecnológico y la financiarización tenemos un cóctel bien complicado de administrar. Los choques de los sistemas de valores, lo hablábamos ayer a partir tanto del libro que me tocó participar, El Chile Profundo, como de las investigaciones de Katia Araujo, el choque de sistemas de valores y pérdida de reciprocidad. Y por otro lado, la desinstitucionalización por poder económico. Es decir, cómo el poder económico va corroyendo las condiciones institucionales, porque lo convierte en inútil, en irrelevante. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ve el caso de la minera Dominga, como se está en Piñera? Pasan muchas cosas, entre otras la que pasa es la desinstitucionalización. Sentir que la institución es simplemente una especie de maquillaje que viene encima del desarrollo del poder, del desenvolvimiento del poder económico. Cada uno de estos bordes, cada uno de estos puntos de los vértices de cada triángulo pueden ser grietas, o sea, pueden ser elementos que efectivamente construyen rupturas en la sociedad, que son susceptibles de ser superadas si el fundamento de la legitimación es muy elevado. Por ejemplo, una grieta grande sí se puede superar, porque yo, por ejemplo, puedo creer que la autoridad humana es Dios. Por lo tanto, Dios quiso que esas personas que están allí, o que yo que estoy allí, que soy pobre, debo aceptarlo. Pero las grietas son siempre un resultado de una disrupción y por tanto una emanación de energía destructiva que solo puede venir del malestar social. La grieta siempre está allí, aunque haya un fundamento muy superior. A veces ese fundamento superior cae y entonces la grieta crece. También hay otros elementos que se comportan como aceleradores de procesos sociales. Y estos aceleradores pueden tener uno o dos valores. Es decir, puede ser que haya un acelerador que es un elemento irritante, disruptivo, que irrita el orden existente, irrita las estructuras, irrita las instituciones. El signo es negativo siempre. Y hay aceleradores que son constructivos y disruptivos. Por ejemplo, las tecnologías. La tecnología nos ayuda mucho a trabajar mejor, a hacer muchas cosas, somos mucho más eficientes, no tenemos tanto problema si nos perdemos para juntarnos en la calle con una persona, no va a fracasar probablemente la reunión por esa razón, como ocurría hace no tanto tiempo, pero también son elementos disruptivos, altamente disruptivos. Las redes sociales, sus algoritmos, las posibilidades de vigilancia sobrenatural a las que estamos sometidos y que todavía no entendemos siquiera. Entonces, se trata de elementos que generan grandes avances en el funcionamiento de la sociedad, pero que la someten a una irritación y posible disrupción. El signo es ambivalente, positivo y negativo. Pero nunca existen aceleradores de la sociedad que sean solo positivos. Todo acelerador
es negativo y eventualmente también positivo. Y hay otros elementos que son moduladores, son herramientas de procesamiento de malestar, son elementos que mitigan sus efectos y eventualmente son barreras a la disrupción. Son valores, normas, ritos, imágenes de mundo, instituciones, costumbres, rutinas que otorgan una vía a la operación. A veces una fecha. ¿Por qué el 11 de septiembre se eligió para el golpe? Porque era una semana antes del 18. ¿Sí? Porque era una semana antes del 18. Porque viene el septiembre y la gente, con más susto, menos susto, iba a pensar en otra cosa. E iba a pensar en, malamente, pero festejar el 18 de septiembre. Son moduladores. Hay ritos que modulan los procesos disruptivos. Hay imágenes de mundo que nos permiten modular los procesos disruptivos, que nos hacen creer más. La visita del Papa en Chile el año 87 fue un elemento modulador. El Papa se fue y los que votaban que no estaban felices con el Papa, lo felicitaban, era lo máximo. No, el Papa no salió a saludar con Pinochet al balcón. ¿Quién podría pensar esa estupidez? El Papa fue engañado. El Papa le preguntó a Pinochet dónde quedaba el baño y Pinochet le mostró el balcón. Y el Papa salió y entonces Pinochet se le puso al lado y no le quedó otra que saludar al pueblo porque no iba a ofender al pueblo de Chile. Esa historia se la contaron a sí mismos, quienes votaban que no, gente de la Concertación. Se la contaron a sí mismos. ¿Y quiénes quedaron contentos también? La gente del sí, por supuesto. Si el Papa vino a ver un dictador, le dio la mano, se sentó con él, conversó con él, salió al balcón, saludó al pueblo con él. La imagen del mundo de este Papa heroico, al borde del martirologio, al borde de haber muerto en un atentado miserable, al borde de haber tenido que suspender el despliegue de su carisma. Ahí estaba el Papa, deteniendo un país, modulando un proceso que iba a terminar pacíficamente en una salida justo después de un fallido atentado, que esto venía a demostrar entonces que no era el camino. La violencia no era el camino. La violencia no era el camino. El problema de lo que hemos llamado la teodicea de la política acá. Y cuando todo terminó y comenzó la legitimación nueva, ¿qué fue lo que lo produjo? Ah, la violencia. Pero no podemos reivindicarla. ¿Y qué hacemos con ella? ¿Dónde nos metemos la violencia? En estos bordes entonces hay algunos que son grietas y aceleradores, otros son solo grietas, otros son moduladores que están fallando. Este es el mapa más o menos de lo que pasa en Chile. No voy a entrar en detalles ahora porque no es el punto, pero ahí está para que ustedes lo repasen de las distintas veces que lo hemos visto y recuerden entonces las características fundamentales de cada uno de estos puntos. Vivimos en una sociedad de consumo. Eso significa que los bienes son los que nos definen. Y eso significa que las personas deben comprar bienes para ser definidos y para tener más oportunidades, para enclasarse. Y los bienes tienen rendimiento y valores decrecientes en la variable del tiempo. Es decir, yo compro un bien hoy día y el bien, como si compré un auto, en 3 años más no vale lo mismo. Por tanto, el bien me define peor 3 años después y tengo que comprar uno nuevo para que me defina mejor. Si se adquiere con deuda, además, la deuda crece con la variable del tiempo. Entonces la deuda crece en el tiempo y mi bien decrece en el tiempo. Maldita sea. Los bienes no salvan. Su salvación caduca y
y su pecado, que es la deuda, se extiende. Maldita sea. Pero, como dice el reggaetón, los bienes sanan tu dolor. Te hacen sentir parte de la sociedad. Pero después entran en desgracia. Solo un crecimiento elevado y sostenido, solo un crecimiento del país elevado y sostenido puede mantener esta bicicleta. Es decir, voy a pagar mi futuro dolor, mi futura deuda. La voy a pagar. Perdón, voy a pagar mi presente deuda, mi presente dolor con el futuro. Con el futuro, que es una expectativa, que es la tranquilidad de saber que el país crece al 4 o al 5% y por tanto podré pagarlo. Pero eso no significa solamente pagar dinero, significa la economía del dolor y la felicidad. Mi dolor actual tiene que pagarlo la felicidad futura. Mi dolor actual lo pagarán mis hijos con más oportunidades, o yo mismo mejor en 5 o 10 años. Y todo eso, ¿dónde se concentra? En un lugar que se llaman los bienes. Los bienes se tornan imperativos categóricos. O sea, son obligatorios y son definitivos. Dicen lo que tienen que decir. Dicen con claridad, tú eres el rostro del éxito o tú eres el rostro del fracaso. Y devienen por ello en sagrados. Al principio son una bendición, luego son una maldición. La sociedad de consumo ha transformado los bienes en entidades incapaces de producir el mito de la salvación. Y ello no está en la deuda. Esta problemática de la deuda es una de las partes. La otra parte es que el fetichismo del bien, mi placer con el bien, choca contra la ideología. La fascinación del objeto es contradictoria con las representaciones de la sociedad cuando se vive en la deuda. La deuda puede ser sustentada culturalmente por la fantasía, pero no por la falsa conciencia. Yo puedo imaginarme que voy a estar mejor y por tanto acepto todo. Pero a la falsa conciencia, el creer algo que es distinto a mi conciencia de clase, digámoslo así, no me alcanza, no alcanza a tapar el agujero. El fetichismo fascina menos intensamente y menos tiempo de lo que orada la conciencia el hecho de la deuda. El fetichismo dura probablemente hasta pocas horas después de que llegas a tu casa. Yo hice investigación de mercado y aparecía mucho la gente de clases medias, sobre todo medias bajas, que compraba un bien y apenas llegaba a la casa lo miraba y decía, ¿para qué compré esto? Y qué rabia haberlo comprado porque no puedo comprar otra cosa ahora. Y, y llaman y preguntan si pueden devolverlo y se sienten mal porque lo habían abierto y no pueden devolverlo y empieza todo un ciclo de dolor. Pero los bienes de consumo financiarizados además no poseen el don salvífico, pues arrastran el pecado de que poseemos algo sin tenerlo realmente, no es nuestro, no lo he pagado. ¿De quién es? La gente dice, es del banco. Los objetos malditos, una sociedad que estaba llena de objetos malditos, no podían seguir siendo tolerados, pero suspenderlos implicaba el daño de la operación. Y todos somos, en mayor o menor grado, socios de la operación. Yo, como ciudadano, estoy contra el gobierno, por ejemplo. Pero como padre, yo soy el gobierno. Como madre, tú eres el gobierno. Eres socio de la operación. Tienes que hacer declaraciones que no son del todo ciertas. Tienes que producir paz cuando el volcán está estallando. Los objetos malditos. Los objetos, me estoy refiriendo aquí a los bienes, pero proyectémoslo. Todo lo que está maldito en la sociedad, las instituciones malditas, no podemos seguir tolerándolos, pero ¿y cómo nos hacemos cargo de la operación sin ellos?
La operación no podía ser cuestionada, pues era la base de todo bienestar, pero ella misma era pecado y había conducido al malestar, ya que los objetos malditos estaban a cargo de la operación. Este era el choque normativo fundamental de nuestra sociedad. Y podemos agregar también los sujetos. En esta ecuación está la elección de Sebastián Piñera por segunda vez presidente de Chile. No toleramos el sujeto maldito, pero si lo suspendemos, vamos a dañar la operación, como lo hizo Bachelet, que al tratar de suspender los objetos malditos, entonces el crecimiento cayó. Y entonces Chile perdió competitividad, según el famoso índice del Banco Mundial, que ahora sabemos que sí, está súper comprobado ya, que sí fue manipulado para dar mensajes específicos a partir de cambios metodológicos a distintos países, entre ellos a Chile. La operación no podía ser cuestionada. Y cuando los críticos de la operación habían dicho voy a hacer una cosa distinta y no funcionó, había que volver a los sujetos malditos para que se hicieran cargo de la operación. Con dolor, pero era lo que había que hacer. Nuestra sociedad entró en crisis, pero no es por el mercado, es por haber depositado en el mercado, que es distinto, la exigencia de ser el elemento de integración normativa y económica de la sociedad. Es decir, las teorías radicales del libre mercadismo han transformado esta problemática en tragedia. La magnitud del estallido de octubre del 2019 lo acredita, pues es visible que esos días el sistema normativo colapsó, entendiendo que era la forma de chocar en conflicto con la arquitectura económica. Ese día la operación del sistema fue derrotada por la maldición de sus objetos esenciales. Las dos rugosidades que el estallido abrió como posibilidades de futuro son la nueva constitución política y la lesión a las AFPs, que era la base arquitectónica del modelo económico, y la constitución política era la base arquitectónica del modelo político. Las dos bases del modelo político y económico fueron los cuestionadas durante el proceso. El clima entonces es de refundación, pero el requerimiento de la Convención Constituyente es enorme. No basta hacer un gesto a la dimensión ritual y cultural mientras se construye un sistema operativo más justo pero sin ser disruptivo. Esa ecuación que a todo gobernante suena correcta es improbable, en realidad es imposible. Habrá que decirlo como es. La idea de ecualizar la dimensión ritual y cultural con un sistema operativo más justo y que todo ello no sea disruptivo para el fin del orden del que estamos saliendo, eso es imposible. Y nadie ha tenido la fortaleza de Churchill de ir y prometer sangre, sudor y lágrimas. Nadie ha dicho esta utopía viene acompañada de unos primeros años duros, complicados. El quedarse en el marco de la ética, el quedarse en el clima que está hoy día, es el mayor error que se puede cometer. El estallido es la elección. El estallido no se quedó en la ética. No lo hizo en la ética. Obviamente, no estoy diciendo que haya que estallar. No es para convertir cada acto en un espejo del estallido. Eso sería ocupar el martillo para problemas que son clavos y también para problemas que no son clavos. Pero la solución no es una homología de la moral que se necesita en el futuro. Es un acto que construye una moral, sí, pero no que la replique, no que ocupe la moral imperante para poder ser bueno. La Convención Constitucional ha construido un reglamento inflamado de necesidades de respeto y adaptación a la moral imperante. Se ha tomado 4 meses intentando construir una herramienta legítima. Digo yo, no ha sido necesariamente la mejor idea. 4 meses es mucho tiempo. Va a terminar pidiendo prórroga. Lo va a hacer a un gobierno afín. El gobierno afín le va a decir que sí. Pero eso construirá las condiciones para su propio cuestionamiento, para que entre agua en el bote. Respuestas sencillas de la gente normal, como se quieren apenar, quieren conservar la convención, como tienen un sueldo asegurado, quieren 4 meses más.
cosas así de simple, así de ramplona, se hacen daño. La Constitución tiene que terminar en los 12 meses. Bueno, el problema es cuando tú partes de la premisa que son 12, en realidad son 9. No sumes la prórroga que ya está establecida. El problema del moralismo, como decía Samuel Beckett, es que los moralistas son personas que se rascan allí donde a otros les pica. Y entonces cada vez que nos aparece una problemática moral de alguien que la siente con profundidad, nosotros decimos, bueno, pero esa persona tiene el legítimo derecho a instalar esto como una agenda política y le abrimos la puerta y decimos, pase. Y entonces nos vamos a preocupar de esto. Estamos en una época difícil al respecto. Nuevamente voy a decir algo políticamente incorrecto, ya me queda poco para terminar, pero prefiero mirarlos a la cara para decirlo. Tomás Moschati le dijo a José Antonio Cast, le dijo a José Antonio Cast, oiga, usted dice que va a terminar sus relaciones con Venezuela porque es una dictadura, ¿no? Sí, vamos a terminar las relaciones, vamos a expulsar al embajador, terminamos las relaciones. Ok. Y con Cuba, ¿no? Sí, con Cuba también, por supuesto, otra dictadura. ¿Y con China, señor Cast? ¿Y qué dijo Cast? Dijo la verdad. No solo dijo la verdad, mire lo que voy a decir, dijo la verdad y lo correcto. Con China no se puede, no rápido por lo menos. ¿Quién nos va a comprar el cobre? ¿Ah? ¿Cuántas personas en Chile votarían a la basura en 5 minutos un gobierno que terminó relaciones con China por razones de grandes principios y que dejó a miles de personas desempleadas y acabó con un porcentaje importantísimo del PIB por varios meses, si no más, y si no definitivamente? No nos olvidemos que tal como pasó con el salitre, China sí tiene creado un material que reemplaza el cobre para el tendido eléctrico, que es la razón por la cual China compra mucho cobre, es porque ellos están todavía electrificando el país, que es un país un poco grande, ustedes saben, y hay muchas partes que requieren electrificación. Se está haciendo muchos postes de la luz con mucho cable de cobre. Y ellos tienen un material que lo podría reemplazar, pero es mucho más caro. Es decir, pueden seguir haciéndolo. Y al hacerlo van a convertir ese material en más barato. Y va a ser competitivo en algún punto con el cobre. Entonces, es una mala idea, ¿no? Pero estamos en un momento moral. Y si él dijo a las dictaduras, me las como con limón, le dicen China. Y si él dice la verdad, le dicen, bueno, entonces usted no es consistente. Claro, es cierto. Fue él el que dijo, voy a andar con los principios por delante. Y lo pillaron offside. Es cierto. Entonces, el moralismo, que es el momento, la ley de nuestra época, es un problema. Son tiempos duros y toda energía es ambivalente en la sociedad. Tal como hay una búsqueda de horizontalidad, esa misma búsqueda esconde un deseo de una verticalidad salvífica, una verticalidad que sea buena, que sea decente. La gente estaría encantada de no tener que ser tan horizontal y dejar las cosas en manos de una verticalidad que haga el bien, de una réplica de la divinidad. Las huellas que abren el camino deben mostrar su salida. La salida hoy está en la nueva constitución y un nuevo sistema de pensiones. Esos son los dos elementos centrales. Todo lo demás puede estar puesto en el texto. Todo lo demás puede ser discutido, planteado, señalado, pero son dos los elementos. ¿Y por qué? Porque son las dos cosas que resuelven o que se paran justo en el problema de la teodicea que señalamos al principio. La nueva constitución va a resolver el entuerto del poder legítimo.
Y el nuevo sistema de pensiones, y esto es muy interesante, resolverá el problema del dar, recibir y devolver. Un sistema de reparto es un sistema donde hay alguien que da, el que está trabajando, hay alguien que recibe, el viejito, la viejita, jubilado, jubilada, y hay una devolución, porque esa persona que está dando, al final de su vida también se le va a dar. Ese sistema no solo es operativamente útil para poder dar pensiones, produce una condición en la sociedad donde te ves obligado a entender que hay un otro que te sostiene a ti. Siempre en algún momento de tu vida habrá alguien que te sostiene a ti. Cuando Pedro Sánchez asumió el gobierno con muchos problemas, en un gobierno que iba a ser muy inestable, con alta probabilidad, y lo ha hecho muy bien, la verdad, contando las condiciones en las que se inició, hubo un gran ataque de la derecha respecto al tema de los migrantes. Y la respuesta de Pedro Sánchez fue perfecta. Pidió un informe y demostró que un porcentaje altísimo de las pensiones actuales en España las pagan los migrantes. Que lo que ganan los jubilados lo produce gente que mucha llegó ilegal, que se logró finalmente hacer un camino, que trabaja legalmente, que paga sus impuestos y que les permite entonces pagar las jubilaciones. La jugada fue perfecta, porque convirtió a todos en una gran máquina de dar, recibir y devolver. Nosotros estamos resolviendo el problema 1, el problema político propiamente tal. El problema de esta sensación de que todos somos uno también en lo económico, no lo estamos resolviendo porque mientras vamos horadando de 10 en 10 la pensión, el fondo de pensiones que tenemos en la AFP, no hemos sido capaces de plantear entonces sobre la mesa este proceso del dar, recibir y devolver. Este u otro, yo digo que no es raro que sean las pensiones donde esto haya ocurrido, porque es allí donde se produce esta ecuación, esta circulación. Bueno, esos son los caminos que yo veo, y lo que veo evidentemente es la complejidad de cómo gestionar este proceso luego de que se nos vino encima el imperativo ético. El imperativo ético, que si miramos octubre del 2019, es absurdo, porque si hay algo que no fue el 18 de octubre, el 19 de octubre, los días siguientes, no fue un momento ético. Yo creo que eso es muy importante. Ya les quiero mostrar, por ejemplo, miren estos datos, a ver si los tengo aquí. Miren, aquí tengo todas las manifestaciones desde el 1 de octubre en adelante. Y cuando nos vamos metiendo, estas son poquitas, una por día, qué sé yo, y llegamos al 18. Y el día 19 empezamos a encontrarnos con actividad paranormal en los siguientes lugares. Miren, este es el 18, todos los lugares, 18 de octubre, y el 19 recorremos, comuna tras comuna, comuna tras comuna, y vamos a ir llegando entonces, y después se proyecta a muchas ciudades por todo Chile. ¿Ya? Y cada vez más, momentos de choque. Bueno, eso no fue un momento ético, fue otra cosa. Y eso es lo interesante, fue un momento político, sin políticos, pero fue un momento político. Don Darío. Me mataste con la última pregunta. ¿Están desmuteados, chiquillos, si quieren pifiarlo, aplaudirlo, llegar a alguna expresión? No, vamos a pifiar esto, por favor. Buena la presentación. Mejor del mes. Ya. Ídolo.
Tego. No, papel de tinta. Ídolo, ¿eh? el-